Hola, don Andrés. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano, una vez más. Digo una vez más porque la mayoría son seguidores fieles del ponente y entonces seguro que, salvo alguna rara excepción, que no lo sé, todos conocen el Centro Asturiano, esta casa que sí tiene las puertas abiertas a todas las personas que son amantes de la cultura. Y naturalmente queremos decir que el Centro Asturiano, la casa más antigua de España, el otro día cumplió 140 años y ya tiene algunas primaveras, pues sabe rodearse. Bueno, lo primero, aparte de saludar a los presentes, saludar también a los que nos están viendo a través de las redes, porque ahora hay muchos que no pueden venir, o bueno, llega comodidad y nos ven desde sus casas. Entonces, bueno, el saludo es general a todos. Pero el Centro Asturiano decía que sabe rodearse de personas importantes para sus actos. Y el ejemplo es este. Don Santiago Losada Maldonado, bibliotecario de la ONCE, es un consumado organizador de eventos culturales de gran relevancia. No escoge figuras cualquiera, ¿no? Sabe seleccionar entre las personas de nuestra literatura y nos ofrece, pues eso, magníficos programas. Y como ponente también sabe elegir a las personas que le acompañan, y en este caso es doña Asunción Laredo, una persona que fue, para que sepamos que es una persona también culta, fue inspectora de educación durante algunos años. Tenía que ser muchos más, pero bueno, llegó el momento que dijo que se jubilaba y se jubiló. Y bueno, Asunción es miembro del Consejo Superior de esta casa. Quiere decir que también es una socio de nivel. Hace 2 años nos dio el pregón del Día de Asturias en la Quinta Asturias. Y en fin, bueno, que el señor Losada sabe rodearse. Y bueno, como quiera, que lo importante es oírlos a ellos y que ese tiempo de cortesía se ha cumplido, porque yo soy amante de dar esos minutos de cortesía, pero no más, porque el que está aquí desde primera hora, incluso un poco antes, no debe esperar al que viene rezagado, que a lo mejor llega dentro de 10 minutos. Siempre hay circunstancias que justifican el llegar tarde, pero bueno, vamos a empezar. Y entonces, como procede, tiene la palabra don Santiago Losada Maldonado. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias al Centro Asturiano por dejarnos su salón de actos para esta vez homenajear a una indiscutible escritora, Carmen Laforet. Y muchas gracias a vosotros, a ustedes, por venir, por usar parte de su tiempo en esta bonita tarde de otoño, por venir aquí. Espero que no se arrepientan, que estén contentos de haber venido cuando se acabe el acto. Y muchas gracias a Asunción, porque cuando le hablé de hacer algunas colaboraciones juntos y ella consintió, pues me puse muy contento. Porque Asunción es una persona muy entregada y le hace, como a mí, mucha ilusión hablar hoy de Carmen Laforet, y pensamos hacer para el invierno un homenaje también a Elena Fortún, y en la primavera, el año que viene, un homenaje a Concha Espina. Escritoras olvidadas, pero imprescindibles. La siguiente conferencia que voy a hacer aquí con ustedes, con otras personas que vienen, si ustedes no pueden venir, alguien vendrá, pues es también una escritora olvidada, silenciada, pero una de las grandes de la literatura y de la historia de nuestro país, Carmen de Burgos.
Bueno, pues con estos agradecimientos empiezo. Quiero también hacer una pequeña observación, una pequeña dedicatoria, porque una persona muy allegada a mí ha sufrido un infarto y hoy está pues, pendiente de una peligrosa operación en el corazón. Entonces yo le quiero dedicar mis palabras y todo el acto a él. José, que es como se llama, ha sido siempre quien me ha ayudado para elaborar todos los audios que yo utilizo en mis conferencias. Esta conferencia tiene 2 audios, uno es una sorpresa y otro es una canción. Y con esos audios concluiremos la conferencia. Bueno, la tarde. No sé qué irá primero, si la canción o la sorpresa. Y quizá lo deje al albur de lo que ustedes decidan. Les pediré consejo. Bueno, pues entrando ya, a ver, José, la mejor de las fortunas, por favor. Pues 1921. Nace el 6 de septiembre en Barcelona nuestra protagonista Carmen Laforet. Ese año es también el año de la muerte, el 12 de mayo, de otra escritora relumbrante, Emilia Pardo Bazán. Muere en el 21. Y nace en septiembre Carmen Laforet. 2 escritoras muy diferentes. Porque una muere con el bolígrafo en la mano. Se sintió mal, estaba escribiendo en su despacho, se sintió mal, tenía un proceso gripal y con fiebre y se desvaneció y a las 5 horas estaba muerta, 69 años. Hasta ese momento había escrito siempre. Nuestra protagonista de hoy, Carmen Laforet, que morirá en el 2004 en una residencia en Las Rozas, durante más de 20 años no escribirá ni una línea. Y su producción será muy pequeña, muy corta, pero muy importante. Desarrolló una fobia a la escritura terrible, mientras que doña Emilia, como Carmen de Burgos, serán 2 grandes grafómanas, les encantará escribir. Este es el fenómeno de la literatura, para unos tanto, para otros tampoco. Yo he elegido esta circunstancia coyuntural de que sea el año 21, la muerte de Emilia Pardo Bazán y el nacimiento de Carmen Laforet, porque una le da a la otra el testigo de la gran literatura. Además, porque hay una curiosa coincidencia. Una de las obras maestras de Emilia Pardo Bazán lleva por título Insolación. Esto ya lo conté cuando hablé de Emilia Pardo Bazán en su momento, que luego tuvo una adaptación para el Centro Dramático Nacional excelente. Pues esta pequeña novela corta, que es una joya, tiene, curiosamente, un título parecido. La última novela de Carmen Laforet se llamará La Insolación. Y esta curiosidad hace que un testigo de una gran escritora a otra gran escritora venga como convidado, ¿no? como que, ahí lo tienes, el testigo de la gran escritora a la gran escritora que fue Carmen Laforet. Voy a dar una semblanza biográfica de Carmen Laforet, luego hablaremos un poco de su obra y después les contaremos las 2 correspondencias que tuvo, los 2 epistolarios que mantuvo con 2 escritores muy distintos, con Elena Fortún y con Ramón J. Sender. Y finalizaremos pues, con estas 2 sorpresas, estos 2 audios que he preparado para la ocasión. Nace en Barcelona, pero solo va a vivir allí 2 años, nada más. Porque es la hija de una muchacha toledana, nacida en Carmona, y de un señor barcelonés, nacido en Barcelona, Eduardo Laforet, que era como se llamaba su padre. Su madre se llamaba Teodora Díaz. Se conocieron en Toledo, precisamente. Ella tenía 18 años, estoy hablando de los padres de Carmen Laforet. Se conocieron en Toledo, porque allí fue a parar Teodora a estudiar magisterio en la escuela normal. Tenía 18 años y
Su profesor, Eduardo Laforet, era el profesor, uno de los profesores, tenía 10 años más que ella, era su profesor de dibujo. Entonces hubo un flechazo, una relación sentimental que cuajó en ese matrimonio y en el nacimiento de su primer hijo. Teodora, es importante esto que cuento, no lo cuento porque sí, porque va a ser un hecho muy notable en la vida de Carmen Laforet. Sospecho que algunos ya lo conocen, pero para aquellas personas que no lo conozcan, pues lo estoy contando. Teodora, la madre, morirá muy tempranamente, a los 33 años. El matrimonio Laforet-Díaz cambia su residencia a Las Palmas, a Gran Canaria, Las Palmas, porque allí es destinado el padre de Carmen Laforet como arquitecto municipal. Bueno, consigue una plaza y allí se va a instalar y allí es donde va a crecer nuestra escritora. Nuestra escritora no es, por lo tanto, una catalana o una barcelonesa criada en Barcelona, no. 2 años nada más, en una calle que va a ser muy particular, la calle Aribao número 36, donde va a localizar su famosa novela con la que se dará a conocer y con la que todo el mundo conoce, de la que luego hablaremos un poquito. Bueno, pues parten hacia Las Palmas y allí ella vivirá su adolescencia y su infancia, realmente, su adolescencia y su primera juventud, porque abandonará Las Palmas a los 18 años, justamente en diciembre de 1939, terminada la guerra, huyendo de la situación que había vivido y que se estaba viviendo en su casa, porque su padre, a la muerte de su madre, se va a casar de nuevo. Se va a casar con Blasina la chica, que era la peluquera, la asistenta de su madre. Esto generará en Carmen Laforet una tensión terrible. No aceptará jamás la madrastra con la que le tocó convivir y la marcó muchísimo. De hecho, tuvo una adolescencia, una vez muerta su madre, de rechazo frontal a Blasina. Por un lado, honra al padre de Carmen Laforet, porque normalmente en la clase social en la que se desenvolvía el señor Laforet era muy fácil tener relaciones sentimentales, amorosas, sexuales, si quieren, por decirlo claramente, con el servicio doméstico. Pero Eduardo lo que hace es que esas relaciones iguala a Blasina y la convierte en su mujer. Le honra como hombre. Blasina en ese momento tiene 25 años. El padre de Carmen Laforet tiene 20 años más. Pero como ya he dicho, la relación con su madrastra va a ser de rechazo frontal, no va a haber empatía, ni ella ni sus 2 hermanos. Carmen Laforet tendrá 2 hermanos, Eduardo y Juan. Los 3 hermanos hacen un bloque frontal contra Blasina y esto va a determinar, es una de las razones por las que va a abandonar con ganas la ciudad de Las Palmas a los 18 años, acabada la guerra civil. El matrimonio con Blasina se produce a primeros del año, en los primeros meses del año 36, antes de empezar la guerra. Ella irá a Barcelona, a la calle Aribao número 36, donde había nacido, donde había vivido esos 2 años, que era la casa de sus abuelos. Y ese va a ser el nutriente de su primera novela. Allí pasará pues 2 años estudiando en la escuela, en la Universidad Central de Barcelona, Filosofía y Letras, pero abandonará los estudios. No funcionará nunca como estudiante. Ya en Las Palmas tuvo una estupenda profesora, Consuelo Burel, que se dio cuenta de las habilidades de esa alumna, porque ella escribía entonces muy bien las redacciones de esos años y los textos que hacía para la escuela, para el instituto, eran destacados. Ya se daba cuenta esta profesora, Consuelo Burel, de la gran cualidad de esta alumna destacada. Luego tendrá, a lo largo de la vida, una relación muy importante, también epistolar. Pero como la vida de cualquier persona es muy ancha, no la vamos a poder reducir aquí en tan poco tiempo y la tendremos que ir saltando.
Lo más importante es que su experiencia en esa calle Aribao, número 36, va a ser el nutriente para la escritura de la primera novela, Nada. La escritura de Nada realmente no sucede en Barcelona, aunque ella llevaba siempre un cartapacio, en el que iba tomando notas, distintas notas, de cosas que se le iban ocurriendo. En realidad estaba redactando a trozos la novela. Finalmente, esa novela la va a redactar en Madrid, porque cambiará la residencia de Barcelona a Madrid. Y en Madrid, en la calle General Pardiñas, donde vive su tía Carmen, la hermana de su madre, es donde esa novela se construirá. Ella tiene la friolera solo de 22 años. 22 para 23. La novela está prácticamente concluida y, a través de una amiga común que conoce en Barcelona y que luego será una amiga entrañable, Linka Babeca, pues buscará un editor. Querrá publicarla. Y Linka Babeca le recomienda a una persona que llevaba una editorial. Esta persona no va a ser cualquier persona, será Manuel Cerezales. Manuel Cerezales, ahora les contaré quién es, le va a dar un consejo. Lee la novela y le recomienda que la presente al Premio Nadal. El Premio Nadal entonces no existía, era la primera convocatoria que se hacía de este premio. Ella entregó el manuscrito, llegó unos días antes de que se cerrara el plazo, y cuando el jurado lee el manuscrito, el cambio de criterio va a ser total. El premio estaba dado. El Premio Nadal de esa convocatoria, primera convocatoria, en enero, el 6 de enero de 1945, estaba dado ya al escritor y periodista César González Ruano. Este filonazi, que tiene un pasado tenebroso, muy tenebroso y muy impresentable. Pues este señor era ya el premiado. Habían pactado los editores de Destino, el señor Vicente Vergés, había pactado el premio con César González Ruano, que ya tenía cierto nombre y cierta categoría. Estamos hablando de 1944. Hagan un poco el contexto. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en España? Pero el choque de la novela, la lectura que hace el jurado, cambia hay distintas votaciones. Ese 6 de enero es cuando se falló el premio. Le otorgan a ella el premio. La sorpresa es cuando averiguan quién es. Una muchacha, una mujer, y de 23 años. Nada más, ha escrito esta novela. La novela se publicará en agosto del 45 y a partir de ahí la vida de Carmen Laforet cambiará completamente. Para bien y para mal, la novela la va a perseguir y la sigue persiguiendo. De hecho, ella terminará odiando la novela. No odiándola, pero sí odiando todo aquello que quiera volver a recordarle la novela. La novela es imprescindible. Es una de esas novelas que le imanta. Porque la cualidad que tiene Carmen Laforet es que su novelística es una novelística con voltaje. Imprime voltaje. ¿Qué es voltaje? Pues darle emoción. Pero no es una emoción perfectamente hilvanada. Es un voltaje perfectamente estudiado, calculado. Parece como que todo milimétricamente ocurre porque, con razón de ser, pasa porque antes ha sucedido algo que lo explica. Y todas las descripciones que hace de los interiores, los diálogos, el movimiento de los personajes, es fascinante. Es una novela redonda, insuperable. De hecho, el Premio Nadal, que luego se lo darían a Delibes, a todo, bueno, con novelas importantes, a Carmen Martín Gaite, también a Rafael Sánchez Ferrosio, en fin, a muchos de los escritores que podemos citar, son grandes novelas. Pero la que más va a vender, la que siempre va a vender, es la novela de Carmen Laforet. Les dije que se la hubiera enseñado a un editor, se llamaba Manuel Cerezales. Manuel Cerezales se va a convertir en el año 47 en el marido de Carmen Laforet. Manuel Cerezales va a ser, es
12 años mayor que Carmen Laforet. Se casan en el 47 y se divorciará de él en el 70, con 49 años. Pero ya llegaremos a ese momento de su divorcio. En este momento, Carmen Laforet es una escritora de éxito rotundo, que es llamada por todos, por escritores de todas las categorías. De hecho, por ejemplo, Miguel Delibes, quedan todos fascinados por la novela. La novela fascina a cualquiera que la lea por primera vez, incluso pasados los años, incluso si la leen ustedes este fin de semana, ya les indicaré o les pediré que el lector queda fascinado. El de ese momento, porque retrata perfectamente la España de ese momento, de 1944 y 45, la Barcelona de ese momento, pero es que sigue siendo una novela que vive todavía y va a vivir siempre, porque tiene, como todo el resto de su escritura, va a vivir siempre. Ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado el entorno, ya han cambiado las épocas, la novela sigue viva, por ese impulso, por ese voltaje que va dentro. La época de escritura de Carmen Laforet dura breve, solo 20 años. De 1943, donde está escribiendo nada, con 22 años, a 1963, donde publica otra de sus obras maestras, La insolación, ya la he citado. Ella solo escribirá 4 novelas, nada más. Pero la primera y la última están las dos a la misma altura. La última, lo que ocurre, la insolación, lo que ocurre con ella, como pasa cuando una novela desborda tanto y deslumbra tanto, es que parece anular el resto de la obra de la autora. Y es lo que yo aquí quisiera que ustedes motivarles a que leyeran otras cosas distintas de la novela nada. Ahora se lo contaré y se lo explicaré. Bueno, en esos 20 años, 4 novelas, 7 piezas cortas, 7 novelas cortas y un volumen de cuentos. Eso es todo lo que esta Carmen Laforet va a escribir. Eso es lo más importante que escribe. En el año 52 ocurren 2 cosas en la vida de Carmen Laforet. Una es la pérdida de una escritora. El 8 de mayo muere Elena Fortún. A su entierro no acude nadie, o muy poca gente. Había vivido una vida dura, difícil. Solo su editor, Manuel Aguilar, que le publicó todo, estuvo en ese entierro. Murió en Madrid, de cáncer de pulmón. Con Elena Fortún, Carmen Laforet mantuvo una relación epistolar fantástica que ha sido publicada por el Banco Santander con el título de Corazón y Alma. Yo le pedí a Asunción que eligiera un poco del epistolario de esta escritora, de estas 2 escritoras. Una es una escritora joven. En el año 52, Carmen Laforet tiene 31 años. Y Elena Fortún, 65. Va a morir con 65 años. Después de una vida realmente dura. Pero le doy la palabra a Asunción para que les cuente un poco cómo es este epistolario, para que les lea algunos de los fragmentos de este epistolario, para que les cuente un poco también quién era Elena Fortún. ¿Sí? Bueno, Cuando quieras, se me oye, ¿verdad? Pues le pido a don Santiago que me disculpe si le robo unos minutos de su exposición. No, lo que quieras, todo lo que quieras. Quiero decirles a ustedes que él sabe de Carmen Laforet, desde luego, casi más que sus hijos, y que ella misma si viviera. Me consta cómo ha preparado esta exposición, con qué amor y con qué detenimiento. Y también disculpen si personalizo, porque muchos de los que están aquí y viéndome, pues saben los años que tengo. Hay aquí uno concretamente que sabe hasta el día que nací. Todo, José Mari. ¿Era tu novio o qué? Bueno, compañeros de colegio. Sí. Y les digo que en mi época de colegio, en nuestro liceo francés,
pues era una novela en la que se nos pedía que la leyéramos, que la estudiáramos y que la analizáramos. Y luego ya, pues siendo más mayor, en la Facultad de Filosofía y Letras, con mucha más profundidad, pero también en los primeros años de comunes se nos pedía que la estudiáramos. Por lo tanto, no es una novedad y siempre a mí personalmente me gustó. También les diré que al leer estas cartas, las cartas que se cruzan entre dos personas, es como meterte tanto en su intimidad que a mí personalmente me sobrecoge. Están publicadas, están en estos dos libros, pero es algo que vierten tanta sinceridad que a mí pues, me conmovió al leerlas. Y estas cartas están recopiladas por una de sus hijas, por Cristina Cerezales, que es con la que vivió casi hasta la muerte. Como les ha dicho don Santiago, vivió con la hija en Las Rozas, pero tuvo unos problemas psíquicos tan grandes que hubo que internarla en una clínica. Y en esa residencia, la hija describe así como estalla la madre y dice: cumplió 81 años en septiembre de 2002. Han desaparecido sus alegres carcajadas y apenas utiliza la voz. Sonríe y su sonrisa ilumina la estancia. Irradia un amor sereno y constante. Ha crecido a una dimensión difícil de alcanzar, dice la hija. Y a continuación les voy a leer algunos fragmentos de la correspondencia que mantuvo con Elena Fortún, la autora de Celia y otros maravillosos cuentos. Son tiernas, porque plasman la devoción que se tenían ambas. Carmen, joven, cuando le confiesa sus avatares literarios, y Elena, ya enferma, le escribe especialmente desde la clínica en la que está hospitalizada en Cataluña. Carmen es una lectora apasionada de Gente Menuda. Algunos recordarán que venía en el suplemento del Blanco y Negro. Se había sentido identificada con Celia, esa niña inteligente que vivía rodeada de adultos, cuyas reglas no entendía. Las cartas que se entrecruzaron no pretenden ser literatura, pero lo son. Son para dar voz a dos personas en busca del sentido de la vida y del sentimiento de lo religioso. Elena había perdido a su hijo en 1920, luego perdió otro, pero este es el que más le impactó, lógicamente. Y en sus escritos quiso resucitar la infancia de ese hijo perdido. En los personajes que describe, que además sufren muchos cambios por distintos aspectos, también sociales, políticos, incluso en el exilio, porque Elena Fortún estuvo exiliada también bastante tiempo. Así Laforet ve en ella una reconfortante figura maternal, con la que se vinculó. Para ella, Elena fue una madre literaria. Y le dice Carmen a Elena: mis chiquillas están muy saladas. En este momento solamente tenía 3 hijas, luego tuvo 2 hijos. Yo no quisiera de ninguna manera que ni Marta, ni Cristina, ni Silvia salieran artistas, que no tengan esa terrible carga de crear, aunque no sepan que no vale nada lo que hacen, esa manía espantosa que a mí me amarga la vida. Ella sufrió mucho cuando escribía. Me gustaría que fueran muy frescas, muy coquetas, muy divertidas y que se rieran del mundo. Yo creo que no solo hay parentescos de sangre en la vida, dice a ella, sino también de espíritu. Yo me siento muy pariente tuya, le dice Elena, muy tuya de verdad. Y también he entresacado algunos párrafos porque las cartas son largas. Dice: no sé cómo te gustan mis artículos, que escribo sin ganas y a la fuerza, y en el último minuto, porque me hace falta dinero. El problema del dinero, ya se lo diré a don Santiago, fue un argumento recurrente. Ella vivía de lo que sacaba y por eso se aferraba mucho a los artículos y a las crónicas. Dice: mis hijas oyen leer tus cuentos encantadas. Ya son amigas de Celia y Cuchifritín. Yo no sé si te admiro más que te quiero, o al revés,
porque en las dos cosas hay de mí para ti algo entrañable y muy profundo. Yo, como Dostoyevski, creo que en el dolor como fuerza de vida interior y de creación. Dices que tengo mucha madurez espiritual. No sé, cuando escribí Nada, aún no pensaba exactamente en esas cosas. En la novela nueva, probablemente se refiere a la mujer nueva, tampoco las encontrarás del todo. En otro libro quizá haya algo de eso. Probablemente se refiere al penúltimo, que es La insolación. No, eso se refiere a la isla de los demonios. A la isla de los demonios. Sí, porque ella muere en el 52 y la Sí, novela se publica ese año. Pues por eso. Pero no pudo ya conocer las otras Ya no obras la porque conoció. estaba muerto. Dice, aprendí poco a poco que cualquier cosa hay que pagarla. Y nunca tomé nada sin saber de antemano que tenía un precio. Solo que alguna vez me sorprendió lo terrible que era el precio que había que pagar. Dice, casi no trabajo, vivo de milagro. Espero quizá que me caiga el dinero de las nubes. Dentro de unos días todo habrá terminado. Se refiere a su segunda novela, Este maldito trabajo. No creas que tengo miedo a la crítica, sino a la mía propia. Me salía todo horrible, no sé por qué. Ahora ya parece que va mejor, pero el libro apenas será pasable. Yo lo he hecho todo lo mejor y bien que he podido, y nada más. Tampoco creo que mi literatura tenga nada de particular para las gentes, solo que para mí misma es un trabajo que me arrastra, me desespera y me causa también alegrías. Y me causa es como un enamoramiento, ¿sabes? Eso creo, que no es malo. Dice, pienso ir a Marruecos para hacer una guía. Y nuestra Elena Fortún le escribe al respecto. Me parece precioso tu proyecto de un viaje a Marruecos. No hay nada más hermoso que una guía de viaje, hecha con amor. El primer libro que leí en mi infancia era una guía de ferrocarriles, pero no imagines que era una cosa horrible, como son ahora, señor de Ramón. Tenía las tapas encarnadas y en cada estación una pequeña foto con una catedral o una iglesia o un puente. Y decía, ahora se pasa por el río tal. A la derecha se ven unas curvas. En una de ellas se dice que hizo vida eremítica San fulano de tal, etcétera, etcétera. Yo no te puedo decir los horizontes que se abrieron ante mis ojos de niña con aquel maravilloso libro. Lo recuerdo con nostalgia. Y también se entrecruzaron opiniones sobre personas conocidas, como por ejemplo sobre Carmen Conde, que Fortún la conoció en el exilio. Carmen Conde fue la primera mujer miembro de la Real Academia Española, esa cartagenera. Y otra fue Lili Álvarez, de quien Laforet opina que le influyó mucho en sus convicciones religiosas. Dice, fue una mujer conocida en todo el mundo como deportista. Es muy guapa y llena de encanto aún. Ha escrito un libro sobre espiritualidad y deporte. Y luego continúa. He leído muchos libros, sigue escribiendo Laforet. He leído muchos libros místicos estos días y me convencen y no me convencen nada. Solo el Evangelio y la palabra de Jesús. Ahí hay una hermosura sublime. Todo lo demás me parece falso y hasta desviado. Y en otra carta le dice, no sé cómo puedes contestar a todo el mundo. Yo cuando estoy enferma me vuelvo egoísta. Tú siempre me das una gran lección. Y respecto a su relación con Lili Álvarez, Fortún la contesta. Me alegro mucho que hayas encontrado una persona que te haya hecho pensar en Dios y la salvación. Y sigue. En realidad, tu fe sencilla y sin razonamiento es la verdadera. La razón no tiene nada que hacer en lo eterno. Yo leo ahora muchos libros de religión. Recordemos que sigue hospitalizada Fortún en la clínica, que me prestan las monjitas. Algunos son insoportables, llenos de superlativos, que a mí me producen un efecto nauseabundo, pero hay otros verdaderamente interesantes. San Agustín, San Francisco de Sales, Santa Teresa.
a la que yo adoro, porque sabía más de psicoanálisis que el propio Freud. Sí, querida Carmen, aunque te parezca extraño, es preciso pertenecer a una religión y sujetarse a sus dogmas. De otra manera, no hay nada estable en la conciencia. Y sigue Elena: querida mía del alma, no te parezca exagerada esta expresión, porque la pienso y, pasando luego al término literario, le dice: ¿has leído La viuda? Es una magnífica novela, pero es odiosa. A mí me parece esa viuda uno de esos grandes insectos hembra que usan de todo su astucia para cazar al macho, y que luego, que todo han concluido, lo mascan concienciosamente las entrañas. La filosofía sobre el amor y la amistad es muy posible que sea cierta, pero creo que todos estamos obligados a arrancar esas plantas ponzoñosas de nuestro jardín. Si no lo hacemos, seremos únicamente ese feroz insecto de que te hablaba antes. Hay que purificar esa filosofía existencialista que se está metiendo en la novela de ahora. Tú, mi querida Carmen, puedes hacerlo. Y ya termino con estas cartas. Y la penúltima, escrita por Elena, el 29 de diciembre del 51, le dice: adiós, querida amiga, no puedo escribir más, que seas siempre feliz, como lo eres ahora, porque esa es la única felicidad, que quieres a tu marido con la ternura de ahora, a tus hijitas, y que Dios no consienta que estés sola el último día. Y la última carta le dice: no me importa morir, pero serenamente, acabándome, como el sol que se pone, y no entre dolores horribles. Yo creo que ya he pagado bastante. A lo que le termina Carmen al final de la última carta: te quiero mucho, muchísimo, te quiero con toda ternura, te abraza una y mil veces tu Carmen. Muchas gracias. Muy bien. Esto es una licencia para que vosotros vengáis en febrero a escuchar la conferencia que vamos a hacer entre ellos sobre Elena Fortún, que merece. Encarnación Aragonesa será su verdadero nombre. Elena Fortún, como sabéis, es el seudónimo que toma de una novela escrita por su marido. Pero la historia de Elena Fortún está en otro momento. Esta correspondencia termina, como he dicho, en el 51, y ella, en diciembre del 51, ella muere en mayo del 52. He contado muy bien Asunción la presencia que va a tener en la vida de Carmen Laforet el personaje de Lili Álvarez. Lili Álvarez realmente entra en su vida en el año 52, en diciembre del 52, ya muerta Elena Fortún. Es cuando realmente se hace dueña de hay una abducción de la personalidad de Carmen Laforet, que va a durar 7 años, del 52 al 59. Pero lo más curioso de todo, es curioso todo, porque el libro que acaba de publicar en el año 52 es La isla y los demonios. La obsesión que tiene el éxito de nada, el fulgor de nada, que es un éxito comercial, pero es un éxito literario. La novela es de tal categoría literaria que deja perplejos a todos. No es que sea un bestseller, ha vendido mucho, no. Es que esto ha cautivado a todos. Se ha distribuido por las universidades americanas. El nombre de Carmen Laforet funciona como un escritor sin discusión. Entonces se espera su siguiente novela, y tarda 7 años en escribirla, y no se siente con ganas de escribirla. Tiene muchas dudas, y el resultado es esa novela, La isla y los demonios, que se publica en el 52, que es una novela, para mí, de las 4, la menos lograda, la menos consolidada. Siempre se ha dicho de Carmen Laforet que utilizaba mucho el instinto autobiográfico, lo que vivía, para luego relatarlo. Pero esto es un derecho que tiene cualquier escritor, hacer de su vida su literatura y cambiarla, metamorfosearla, qué hay de verdad o de mentira en lo que se está narrando, cuánto es de experiencia personal y cuánto no lo es. Es un hecho que la literatura parte, aunque parezca mentira, aunque sea la más fantástica, siempre de experiencias personales de los escritores, tamizadas a través de su cultura, de su sensibilidad, de lo que se quiera, pero siempre
hay una base de experiencia personal, de relaciones personales. Quería contar que ustedes han tenido ahí, si no lo tienen, les hemos entregado al comienzo del acto, pues una tarjetita donde viene por un lado toda la obra de Carmen Laforet con sus años de publicación y también una fotografía. Esa fotografía está tomada en Las Palmas. Les dije que se marchó con 18 años huyendo del mundo de Blasina la chica y de su padre y buscando algo que querría encontrar en nada, en Barcelona, que no lo va a encontrar, lo buscará en Madrid, tampoco lo encontrará, pero sí que lo va a encontrar, al final va a encontrarse con la escritura. Bueno, pues esa foto que tienen ahí, en esa cartulina, está tomada en 1951, cuando ella tiene 30 años y 3 hijas. Con Manuel Cerezales tendrá 5 hijos, las ya citadas, Marta, Cristina, Silvia, y luego Manuel y Agustín. Agustín Cerezales, que ahora tiene 64 años, he conocido que la semana pasada en el centro andaluz de las letras ha presentado un nuevo libro sobre su madre. Agustín Cerezales ha editado realmente casi toda la obra que no son las novelas pactadas con las editoriales Destino y Planeta, que son estas 4. Ha editado un libro estupendo, 7 novelas cortas, todas sus piezas cortas, y ha editado Carta de Don Juan, cuentos completos, en la editorial de su propiedad, creo, se llama Menos Cuarto, Valencia. Ese año 52, su último hijo, Agustín, nace en el 57. Pero la abducción católica, que es realmente de un catolicismo ultramontano, había mucho que decir. Posiblemente el mundo de la escritura de los años de Carmen Laforet estaba dominado por los hombres. Todos eran escritores, y los editores también. Y el mundo de la religión, de la católica, también era un mundo de hombres. De repente, que una mujer como Lili Álvarez, deportista, es la tenista que estuvo 3 veces en la final de Wimbledon, y las perdió las 3, y esquiadora, una mujer hermosa, bueno, que deslumbra a Carmen Laforet, porque siempre se ha hablado, no sé si con razón o sin ella, no tengo los suficientes datos, pero sí se ha dicho, y puede que sea verdad, que ella tenía una tendencia lesbiana, clara, a pesar de sus 5 hijos y de su matrimonio con Manuel Cerezales. De hecho, hay un dato que presupone que quizás cuando se divorcia de Manuel Cerezales, después de 24 años de matrimonio, en el año 70, una de las exigencias de Manuel Cerezales para la firma de ese divorcio es que no use su vida privada como fuente literaria. No quería que se convirtiese su vida privada en manos de una escritora en una vida pública. Y solo con esa condición firmó el divorcio. Parece que fue una condición que cumplió Carmen Laforet. De hecho, ya les he dicho que desde el 63 no publica ficción. A partir del 63 lo que va a publicar son un libro de viajes, que ahora hablaremos un momento de él, Paralelo 35, y artículos de opinión en distintos periódicos, en el ABC, en El País. De hecho, la última colaboración de escritura, que no de ficción, es 11 artículos para el periódico El País entre los años 81 y 83. Ahí termina todo. Bien. La vida de Carmen Laforet no se entendería del todo si no se citara a la persona con la que llevó su casa. Porque Carmen Laforet, a pesar de sus 5 hijos, era una persona que no tenía habilidades para la vida doméstica, para la cocina, para las cosas normales de la vida. Y la presencia de Julia Muñoz, su sirvienta, su criada, y de la madre de Julia Muñoz, esta muchacha, es la que hace que su vida doméstica pues esté cohesionada, que sus 5 hijos funcionen como una familia realmente, porque Carmen Laforet
es una persona huidiza, que está más en su mundo que en el mundo de los demás. Y yo creo que es justo citarlas. No sería justo no decir esto. Quizás sea una actitud machista de mi parte, presuponer que un escritor tiene que justificar cómo es su vida doméstica. Pero como aquí tuvo tanta importancia Julia Muñoz, hay que citarla. La foto que tienen en la cartulina, ya les he dicho, es del 51, hecha en Las Palmas. Ella abandonará Las Palmas a los 18 años y no volverá nunca más, alguna vez, en esa foto, en el 51, 15 días, para tomar notas para esa novela que se le va atragantando y que terminará siendo La isla y los demonios. Ya no volverá más, no querrá saber nunca más nada de la tierra en la que se crió, de la tierra de su padre. De hecho, La isla de los demonios está dedicada a su padre. No volverá más. Mira que habrá lugares por los que viajará por los Estados Unidos, ir a París, a Roma, a Italia, viajará por España, por muchos lugares, pero no volverá a Las Palmas, nunca más. La muerte de Blasina la chica, que ocurre en el 64, cuando ella Blasina tiene 54 años, y además un hijo con su padre, o sea, un hermanastro, José Luis, tampoco querrá saber nada de él. En el 52, pues, esta abducción por parte de Lili Álvarez y de su neocatolicismo exagerado. Ella, para que veamos, no sé si lo sabéis, pero para que veáis el grado de abducción que supuso para ella la relación con el mundo de Lili Álvarez, es que abandonó su casa para irse a un convento muy cerca de su casa a rezar y a hacer meditación. Y era de misa diaria y de rosario de todos los días. Esta grandísima escritora durante 7 largos años, hasta que en el 59 termina esa relación, parece como si floreciera una nueva persona. Pero en esos años es precisamente cuando escribe los mejores cuentos, las novelas cortas y una obra para muchos maestra, aunque a mí es una novela que me gusta, pero no es la gran novela para mí, que es La mujer nueva. Bueno, estamos en el 59, a través de Manuel Cerezales ha viajado a Tánger y en Tánger va a escribir su última novela, va a componer su última novela, que lleva por título La insolación. En principio esta novela se iba a llamar Los efebos, pero Tánger la marca mucho, porque es el mundo gay, es el mundo de Paul Bowen, de Jim Bowen, de los grandes de Capote. Es una ciudad libre, nada que ver con la España que ella dejaba, en la que ella había vivido. Y ahí, en la contemplación de los muchachos en las playas, nace la novela, que ella ambientará en Alicante, y que el eco de la novela, toda la novela, lo que nos va a contar es la fisicidad de las relaciones de dos adolescentes. Por lo tanto, el tema de la novela, el tema sobre el que la novela gira continuamente es la homosexualidad. El descubrimiento de la sexualidad. Pero no es una homosexualidad turbia, es un deseo. Es una novela que yo recomiendo vivamente, porque maneja muy bien el uso del paisaje, del calor, del verano, de la arena de la playa, de la luz, del agua y de los cuerpos. Son 3 adolescentes, son 2 hermanos, un hermano y una hermana, y un muchacho, Martín Soto, que es el protagonista de la novela. La novela está contada en tercera persona y nos cuenta pues, la historia de estos 3 muchachos, cómo pasan el verano en Alicante, 2 veranos, ¿no? Cómo se descubren, cómo descubren la sexualidad y cómo descubren pues, el calor del verano, el roce de los cuerpos, el sudor. En esta novela
hay una parte de la novela que me entusiasma, y es la muerte del perro. La muerte del perro, y el perro, protagonista de la novela, hay otro perro también muy importante en su primera novela, Trueno, el perro de Román. Los animales son muy importantes en la novelística de Carmen Lafrey. Adoraba, quería mucho a los animales, a los perros y a los gatos. Era muy cariñosa con ellos y muy entrañable con ellos. En el 59, pues, termina la actuación, abandona todo este catolicismo exagerado para ser una mujer más libre y escribir este relato que se contaba, ya en Solacia. Hemos hablado del epistolario, lo ha hecho muy bien Asunción, con Elena Fortón, pero el verdadero epistolario, el más intenso, el más profundo, ese epistolario, ella lo ha dicho, está recogido por su hija Cristina y publicado por Ediciones del Banco Santander. Recientemente, además, porque yo estuve en la presentación de ese libro hace como 8 años, no es mucho más. Pero hay un segundo epistolario, más intenso, el que mantuvo con Ramón J. Sender, al que conoció, al que solo vio en 2 ocasiones. En el 65, cuando hizo el primer viaje a los Estados Unidos, porque fue a visitarle a la universidad donde trabajaba Sender, en San Francisco, y después, a la vuelta de Sender a Madrid, que vino en un intento de reconciliarse con su país y con su gente, pero en realidad a lo que vino fue a verla a ella, a verla. Estuvo solo un momento con ella en el Hotel Palace y no quiso subir sola con él a la habitación. Sender había nacido en 1901, como sabéis. Su mujer fue fusilada nada más con comenzar la guerra en Zamora. Su hermano, que era alcalde de Huesca, también fue fusilado. Y él perdió a sus 2 hijos, de los que no supo nada. Su resentimiento hacia España era muy grande, pero su deseo de volver fue mucho más fuerte y de mantener una relación con Carmen Laforet también. Pero Carmen Laforet rechazó esto. De ese epistolario que duró 10 años, su hijo Agustín lo recogió y lo publicó. Y yo le he pedido a Asunción que os haga una lectura del epistolario y un comentario sobre esta relación. ¿Ya? ¿Sí? También he escogido no de las cartas completas, sino algunos párrafos que a mí me han parecido, bueno, muy significativos. Él escribe una carta de felicitación cuando Carmen obtiene el premio Nadal. Ella no le contesta y le contesta pasados casi 20 años, cuando ella viaja a los Estados Unidos, invitada por el Departamento de Estado americano. Él es 20 años mayor que ella y esta correspondencia resucita sus palabras. Su lectura informa de las dificultades profesionales que vivieron cada uno por motivos diferentes y su lucha por superarlas, de su enfoque de la vida, de la religión, de la política del momento. Todo ello aderezado por la grandeza de corazón de ambos, la ternura y amistad que destila cada una de sus epístolas. Han sembrado una sencilla amistad que madura y crece y, permítanme la expresión, yo la definiría como es una relación recia, sin cortapisas. Así, cuando Laforet le dice a Sender en su exilio y ella en Madrid, un clima describe así Madrid. Resulta que abomina a veces de Madrid, pero vive en Madrid y muere en Madrid. Le dice a Sender, un clima de nieblas, de lluvias constantes y hollín. ¿Usted se imagina eso? Yo le cuento todo esto para que no se haga ilusiones cuando usted venga a recorrer Madrid y el Alto Aragón con nosotros. Solamente estando 3 meses fuera, ya se nota que esto no es lo que nosotros creíamos que era. Se entrecruzan también profundas reflexiones como la que sigue por parte de Laforet. Quisiera escribir una novela sobre un mundo que no se conoce más que por fuera, porque no ha encontrado su lenguaje. Creo que
las feministas de ahora deberían leerla, este párrafo. Es el mundo del gineceo, sí, que no es de la célebre frase de Platón en el banquete. Tenemos las mujeres del gineceo para la casa y los hijos. Es verdad, es el mundo que domina secretamente la vida. Secretamente, instintivamente, la mujer se adapta y organiza unas leyes inflexibles, hipócritas, con muchas situaciones para un dominio terrible. Las pobres escritoras no hemos contado nunca la verdad, aunque queramos. La literatura la inventó el varón y seguimos empleando el mismo enfoque para las cosas. Yo quisiera intentar una traición para dar algo de ese secreto, para que poco a poco vaya dejando de existir esa fuerza de dominio y hombres y mujeres nos entendamos mejor, sin sometimientos, ni aparentes ni reales, de unos a otros. Pero ¿verdad que está usted de acuerdo en que lo verdaderamente femenino en la situación humana, las mujeres no lo hemos dicho? Y cuando lo hemos intentado ha sido con lenguaje prestado, que resultaba falso, por muy sinceras que quisiéramos ser. Y le responde al respecto Sender: eso que me dice de escribir sobre el gineceo es terriblemente ambicioso y realmente no se ha hecho nunca, porque hasta nuestra querida Santa Teresa, cuando escribe sus confesiones y sus moradas, lo hace pensando en sus confesores, que son varones, a quienes hay que obedecer y contentar. Además, su gineceo lo era en lo divino, y ahora, con toda su grandeza, eso nos sirve a las vastas multitudes irreverentes que leen nuestros libros. Usted ya ha comenzado a hacerlo en sus novelas, desde donde por primera vez en España una mujer habla como mujer en un nivel que ya quisieran alcanzar muchos hombres. En toda esta correspondencia, al principio se hablan de usted y con mucha distancia, y poco a poco se van tuteando y bueno, finalmente pues el tratamiento se hace muy cercano, queridísimo, mi querida Carmen, etc. Se alaban también desde el punto de vista literario. Así, en octubre del 47 le dice Sender: he leído Su nada, que me parece una buena novela. Hace años que no había tenido una impresión tan confortable intelectualmente hablando. Y sigue: es usted la primera mujer que escribe sin tratar de imitarnos ni de disfrazarse de gran hombre, que es lo que suelen hacer por ahí, como Simone de Beauvoir, y algunos capítulos de Su mujer nueva son tan finos de matices como los de Stendhal o, mejor aún, de Turgeniev. Temo que anda usted buscando el lado perezoso del oficio. Artículos, crónicas, conferencias. No le escurra el bulto a la novela, porque ahí es donde hace usted maravillas. Y Carmen, en su estancia en América, le dice: voy leyendo Crónica del Alba, este libro maravilloso de Sender, y no creo que haya habido una novela más hermosa, llena de fuerza, en toda la literatura de la posguerra. Insiste Sender cuando dice: estoy escribiendo otra novela. Sender escribía muchísimo, muchísimo. La soledad también casi le obligaba. Dice: escribo tanto como Balzac en su tiempo, aunque no esté enamorado de una polaca como Balzac, ni tenga deudas que pagar como él, sino al buen Dios que nos espera pacientemente. Ella le confiesa: he aceptado una colaboración de artículos muy bien pagados. Esto lo hago por necesidad, insiste. Busco mi tiempo para hacer novelas y voy a ver si puedo alquilar una casa en el campo para pasar al mes 3 días completos sola en semana y los otros aquí con todo lo que tengo: hijos, amistades, marido. Y lo hace porque pasa largas temporadas en Cercedilla, también está en Gijón, alquila también una casa en Alicante, y también viaja a París, sueña con visitar Polonia y Chile, y le sigue escribiendo a Sender: el azar me ha traído a Roma.
En Roma ella vivió intensamente. Dice, en un principio me repelió y ahora me ha vuelto a gustar muchísimo. La Roma del Trastevere, la verdadera viva y entre ruinas. Llamé a los Alberti, a Rafael y María Teresa León, dice, y me acogieron con una cordialidad enorme. Mi punto de vista político, en cuanto al comunismo se refiere, está clarísimo para ellos desde el primer momento en que nos vimos, lo que no les impide quererme, y a mí a ellos tampoco. De veras, dice Sender, eres una vagamunda al leer que se hospeda en varios hoteles. Ella va cambiando de hoteles en Roma y nunca le gustan. Unos porque tienen mucho ruido, otros porque no tienen ventilación. Dice, claro, ella va buscando hoteles baratos. Dice, y en una de las cartas le dice, se conoce que le habían tratado muy bien unos amigos, que luego les diré quiénes son, y dice, también para desengrasar me encuentro en casa de los Aza Custodio. Estoy mimadísima por ellos, pero esta estancia será provisional. Ellos son muy queridos para mí, una especie de hijos adoptivos. La adopción la han hecho ellos conmigo, tratándome como una madre a la que se quiere mucho. No quiero vivir con ellos porque necesito mi independencia y no quiero abusar de su bondad y cuidados. Ella, la señora Aza, Eulalia Custodio, les pido también que me disculpen por personalizar, pero fue compañera mía de pupitre durante muchos años en el Liceo Francés. Y ella también, Carmen, tuvo allí escolarizados a sus 5 hijos. Ella les define como una pareja joven, liberal y muy simpática. Pues también, a finales de los 70, se perciben unos cambios de ánimo en Carmen grandes, que coinciden con su separación matrimonial. Y también se trasluce cierto acercamiento a su amigo. Por eso le escribo, querido amigo, queridísimo amigo Sender, en fin, y ya voy terminando, don Santiago. No, está muy bien. No. Sí. Y sigue diciendo Carmen, ahora tendré más libertad de espíritu y podré trabajar, aunque yo piense que mi trabajo no valga para nada. Pero sé que si recupero mi paz espiritual, podré disfrutar mucho más de la vida. Si vienes a Europa, le dice a Sender, y hablaremos, te contaré por qué me he divorciado. No es necesario decirte, le dice Sender, que todos tus niños estarán contigo. Tu marido sabe probablemente tan bien como yo que la familia, es decir, el hogar, es la madre. El padre no pinta nada. Sender estaba muy perdido. Y sigue diciendo Sender. Y no sé, a mí este párrafo me gusta muchísimo. Sigue diciendo Sender, no hay nada peor que estar solo. Sí, porque él morirá solo y alcoholizado en San Diego en el año 83, con 82 años. Es curioso porque los dos mueren con la misma edad. 82 años, pero hay 20 años de diferencia entre una muerte y otra. Él muere en el 83 y ella en el 2004. Y dice él, ojalá con el trabajo puedas olvidarte de este silencio en el que te supongo envuelta día y noche. En todo caso, tal vez oyes el viento y el mar, pero nada de esto basta. Necesitamos sentir las ondas propicias de alguien que cuente algo en nuestra vida. Si estuviera cerca de ti, correría a acompañarte. Y este mar lo disfrutó también en Águilas, porque ella fue... ¿Qué? ¿Estuvo en Águilas? Sí, estuvo en Águilas, porque le prestaron la casa sus consuegros, porque su hija Silvia se casó con el hijo de Francisco, con Benito Raval, y entonces pues... Sí, y además con 20 años era una parejita. Hippies, Sí, entonces. eso fue. Y este mar
lo disfrutó en Águilas, pues sus consuegros, Francisco Raval y Asunción Balaguer, le ofrecieron su casa. Y pasa allí unos días, está encantada, pero sigue ella con el tema del martirio para escribir. Dice, ya no volví a la playa, a Águilas, como me apetecía, porque me di cuenta de que lo de descansar es ya un entontecimiento que tengo y que debo trabajar en cualquier circunstancia y donde caiga. Y ahora pues esto es un cuento porque no solamente escribían ellos sobre temas literarios, también hacen un poco de crónica social. Y ya termino. Y cuenta ella que los Alberti andan un poco desesperados con ciertas locuras que le ha hecho mi consuegro. Se refiere a Paco Raval. Que cuando bebe, que cuando bebe es terrible. Es terrible. Y entra en una habitación y le pone la mano en el pecho a una señora desconocida, que es una periodista de algún país lejano que está en ese momento haciendo la entrevista. Y además le dice barbaridades. Por otra parte, dice ella, le justifica, es un hombre de generosidad y corazón enormes. Cuando trabaja, se domina. Y sobre este tema le dice Sender, y sobre este tema le contesta Sender, lo que me dices de Raval no me extraña. En Barcelona apareció en el comedor del hotel, donde comíamos con 20 o 30 amigos en un reservado, y sin conocer a nadie dijo porquerías. Tuve yo que llamarle la atención severamente. Entonces él comenzó a hacer elogios disparatados de mí y a decir que Buñuel me admiraba y que quería hacer un papel de un libro mío. Menos mal que todo acabó bien. Bueno, como ven, también hacen un poco de crónica social. Y eso sí que me vas a permitir que hay una frase que yo creo que resume después de este epistolario a Carmen, y dice, creo que se deduce desde la nostalgia de la protección materna se manifestará en su tendencia a protegerse bajo el paraguas de mujeres que crea ella fuertes, poderosas, que además pudieran comprenderla en su profundo anhelo y reconocimiento. Sí. Nada más. Muy bien. Gracias. La marca mucho, como he dicho al principio, la marca de verdad. Bueno, la exposición que ha hecho Sender se enamoró, pero evidentemente vino aquí, le hicieron una excelente entrevista en un programa de televisión, Joaquín Soler Serrano, la recordaré siempre, donde terminó llorando. Sender vino acompañada de un ayudante que era su amante. El problema es que Sender realmente de quien estaba enamorado era de Carmen Laforet. Pero Carmen Laforet de él para nada, nunca. Y esa sensación de imposible relación amorosa queda cuajada porque le dice 100 veces, bueno, no 100 veces, pero unas cuantas, le viene a decir, vente aquí, ahora que eres una mujer libre. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Hay una cosa que sí que quiero decir. Carmen Laforet dejó de escribir ficción en el año 63, cuando publica La Desolación. Pero eso no quiere decir que no escribiera ficción. Lo que ocurría es que todo lo que escribía lo rompía, lo tiraba, lo quemaba. Es muy posible que ese proyecto de hacer esos 3 pasos fuera del tiempo, 3 novelas, que era la primera, La Desolación, la segunda, Al volver la esquina, y la tercera, Jaque Mate, se escribieran, pero las destruyó. Al volver la esquina, el manuscrito se conservó y se publicó, terminada unos meses después de que falleciera. Ella falleció el 28 de febrero del 2004 en Las Rozas, una residencia. Desde hacía 10 años no podía hablar y no podía escribir, ni siquiera firmar un cheque, nada. Es muy posible que ella tuviera en su fantasía muchísimos proyectos, no solamente estos que dice y otros que narra y narra, pero no los concretaba. Cuando llegaba al papel, o escribía y luego lo rompía. Siempre estaba más rompiendo que publicando. Tenía una inseguridad muy fuerte de lo que ella era para ella una autoexigencia.
hacerlo bien, hacerlo mejor. En esto recuerdo Música para camaleones. Truman Capote dice, más o menos, porque yo no puedo leer, habla más o menos lo siguiente. Cuando dice Dios, pero bueno, Dios te da un don, también te da un látigo con el que fustigarte. Porque un escritor sabe muy bien diferenciar entre escribir bien y escribir mal, y entre escribir bien y escribir con arte. Y esa exigencia era la que es el látigo con el que se fustigó continuamente Carmen Laforet. Primero su rechazo al mundo literario, no le gustaba nada toda la farfolla literaria, no quería entrevistas, no quería nada relacionado con eso que se llamaba ser un escritor ante los demás. No hay, de hecho, se conserva muy poca voz, muy poca imagen de Carmen Laforet. Hay fotos, pero no concedía entrevistas a nadie, por definición, y todo el mundo la quería entrevistar, todo el mundo quería estar con ella. Llegaba a cualquier lugar, decía que había una conferencia y se llenaba el aula. Tuvo relaciones, muchísimos escritores, relaciones literarias, de admiración, por ejemplo, con Luis Antonio de Villena, siempre, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero hay muchos, hay unos cuantos más ejemplos. Gerald Brennan hablaba siempre muy bien de ella y de sus libros, y solo los artículos de Gerald Brennan lo que le hace que ella sea conocida en los Estados Unidos, porque se publican en el New York Times y en otros periódicos de tirada nacional, elogiando la mujer nueva, y elogiando la insolación, y elogiando nada, y elogiando también la isla de los demonios. Esto es lo que quiero decir, que eso de que dejara de escribir no fue verdad. Dejó de publicar, pero no dejó de escribir. Y es verdad que se dedicó más a la prensa escrita, a los artículos para publicar en El País, que son muy buenos, son muy buenos. Yo, para terminar, no quiero extender excesivo, porque seguro estarán cansados, les propongo una lectura distinta de Carmen Laforet. No leer siempre la novela que tantas veces todo el mundo ha leído, siempre. Todo el mundo sabe que escribió nada. Y la gente, algunos la leen, ojalá la leyeran mucha gente. Grandísima. Pero es que ella tiene unos cuentos fantásticos. Entonces, si ustedes no tienen tiempo para leer, porque la vida es muy precipitada, porque hay poco tiempo, porque hay que hacer 100 cosas, lean un cuento que dura media hora. Está publicado en ese libro, Don Juan, Carta a Don Juan, cuentos completos. El cuento se llama Al colegio. Y cuenta la sensación de una madre cuando lleva por primera vez a su niño al colegio. Es un cuento genial, maravilloso. Seguro que si lo leen, van a repetir otro cuento. Y eso se les llevaría media hora al colegio. Pero si quieren, lean de las 7 novelas cortas, una, que dura su lectura aproximadamente 1 hora 20 minutos. Vamos a poner, si ustedes, unos 2 horas, lo que dura ver una película, o un partido de fútbol, yo qué sé, cualquier cosa. 2 horas, nada más. Lean La llamada. La llamada es una novela corta que es perfecta. Es una novela corta donde se juega lo patético, lo dramático y lo cómico. Es la historia de una vocación. Es la necesidad de una mujer de querer ser actriz. Pero es una locura, porque lo que menos puede ser esa mujer es actriz, porque tiene un pasado imposible. Además, técnicamente, es una novela perfecta. La novela corta, porque empieza con un personaje, tú crees que ese es el personaje, luego va con otro personaje, crees que ese es el personaje, y finalmente acaba con el verdadero personaje, que es una anciana de 82 años. La novela es fantástica. Si ustedes pierden 2 horas, leen La llamada y les fascina y les gusta, entonces lean La insolación, que es una novela más difícil,
más lenta, en la que ocurren cosas, pero no son cosas que uno diga, va, ni tampoco crean que van a encontrar ahí la morbosidad de la homosexualidad, no. Van a encontrar una atmósfera, un ambiente. Y finalmente, después de leer esto, lean Nada. Y seguro que dicen, ¡jo! ¡Qué pedazo de escritora! ¡Qué pedazo de mujer! Una mujer rara que huyó de su casa cuando tenía 49 años. Ya su hija mayor, su hija Cristina, ya no vivía en casa. Su otra hija, Marta, tampoco. Y su padre se quedó con su hijo pequeño, Agustín. Porque el otro, Manuel, era medio hippie, se había marchado de casa y vivía por ahí. Y cuenta Agustín que los años que vivió con su padre fueron años muy felices, con Manuel Cerezares. Les dije que les había traído una canción y una sorpresa. ¿Qué elige? ¿La canción o la sorpresa? Las dos. Yo les voy a poner las dos cosas, pero ¿qué quieren primero? La canción, ¿eh? La canción. Pues miren, como les he hablado de la llamada es la historia de alguien que quiere llevar adelante su vocación, la de ser actriz. Pues imagínense esta situación. Por fin consigue llegar a un tablao, vamos, a un escenario, como estoy yo aquí, y tiene al público enfrente, y decide actuar, cantar. Canta con la mayor pasión, pero ¿qué creen que pasa con el público? No les cuento lo que pasa con el público, porque tendrían que leer la llamada. Pero la canción muy bien podía ser esta, que al mismo tiempo representa para mí todo lo que fue la vida de Carmen Laforet, esa búsqueda incesante de un sitio que nunca encontró. Ella vivió en la calle O'Donnell 38. Yo he estado allí porque he trabajado allí, no en la calle pero en la Casa de la Moneda, que está al lado. Fui a ver si quedaba una placa de su presencia, de los 24 años vividos allí, en O'Donnell 38, con sus 5 hijos y con Julia Muñoz. No sabía nada el portero, no sabía nada de nada. No quedó ninguna placa. Vivía muy cerquita de otra grandísima escritora, de Carmen Martín Gaite, que vivía en la calle Doctor Esquerdo. Desde esa calle, O'Donnell 38, a Marqués de la Ensenada, donde estaba él, pasando por el Retiro, recorría de la mano con su hija Marta el camino para llevarla al colegio, y de ahí nace al colegio. Bueno, pues la canción, voy a ver si se la pongo bien, porque esto siempre me sale mal. Imaginen ese escenario, Mercedes, ¿cómo se llama la protagonista? Canta para el público Audia. esta canción. Pero Martín...
Bueno, ya queda la sorpresa. La sorpresa es que, gracias a José, al que le deseo lo mejor, por Dios, pues tengo aquí un pequeño fragmento de la voz de Carmen Laforet, explicando ese proyecto que nunca concluyó, de los 3 pasos para el tiempo, donde incluía la novela La Insolación, que publicó, que escribió y se publicó, la publicó en Planeta, la publicó José Manuel Lara, y es una de las obras maestras de la literatura española, poco conocida, que siempre está oscurecida por la novela Nada, pero está a la misma altura. Y al volver la esquina, que nunca le devolvió las pruebas de escritura y que se publicaría, ya lo he dicho, en agosto de 2004, 7 meses después de su fallecimiento, y finalmente Jaque Mate. Bueno, esta es la voz en 2 minutos, tomado de Radio Nacional del programa Documento Radio Nacional. A ver qué tal. Oscuridad. El aire es luminoso y tibio en el invierno alicantino, pero Martín ve en todas partes una oscuridad que le hiela los huesos. Hambre, hambre devoradora. Un hambre como nunca ha tenido Martín, ni siquiera en tiempos de guerra. El pan es amarillo y pesado, se rompe al caer al suelo. La abuela dice que no puede comer ese pan y guarda su ración para el nieto. Es la propia autora leyendo un fragmento de su 4ª novela, La Insolación. Iba a ser la primera de una trilogía con la que, según sus palabras, pensaba inaugurar una nueva forma de escribir. El año de la publicación hablaba así a Radio Nacional de su proyecto narrativo más ambicioso. Se llama 3 pasos fuera del tiempo. Este título indica que en determinadas circunstancias de la vida individual se pierde la noción de lo que ocurre a nuestro alrededor. En las 3 novelas, La Insolación, Al volver la esquina y Jaque Mate, se narran 3 momentos de la vida de un hombre. Estos 3 momentos suceden en estos últimos 20 años de la vida de España. El primero es una aventura de adolescencia en los años 40, el segundo sucede en los años 50 en Madrid, y el tercero en Madrid también y en estos años 60. La Insolación se ha publicado ya, y creo que tanto Al volver la esquina como Jaque Mate se publicarán también en este año 63. Una voz de niña, sí. Lo único que pienso es en escribir humildemente cada día lo que se me ocurre. La gloria, como creo que han dicho muchos antes que yo, es simplemente la aprobación de la posteridad. Y esto no depende ni de mí, ni siquiera de los políticos de mi generación. De nadie, sino de la posteridad. Exactamente.
¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, por favor, Santiago. Dime. Lo primero, gracias, muchas gracias por esta charla, esta biografía de Carmen Laforet, absolutamente magnética, me ha encantado, tanto tu charla como la parte epistolar de Asunción, y con ella un poco quería tocar los dos temas que más me han impactado. Un poco la parte mística de Carmen Laforet, ¿qué puedes decir de ella? ¿Por qué se originó? ¿O qué tuvo? Y la segunda, la parte que también lo ha sacado a colación Asunción, la parte sentimental, relacional, no sé, un poco con Ramón J. Bueno, la intuición católica, es que yo creo que Carmen Laforet lo ha dicho muy bien. Voy a expresarlo en una frase. Carmen Laforet, la pérdida de su madre hace que las mujeres, para ella, sean su referencia, mujeres fuertes, mujeres que las seduzan. Y en el caso de Lili Álvarez la sedujo su belleza y su fortaleza mental. Para jugar al tenis hay que tener fortaleza mental, para ser una esquiadora, una deportista. En la España de entonces, de los años 50, no había mujeres deportistas. No había nadie. Era un mundo de hombres todo. Y ella, en ese mundo de hombres, ella no era una mujer de ese tiempo, de ese momento. Gerard Brennan habla de la literatura católica. La mujer nueva es una novela excelente. Es una novela que habla del personaje que se llama Paulina, en relación con Pablo, ¿no? Que cuando recibe la inspiración de Dios, ¿no? Cuando cae del caballo, ese cambio, por eso el personaje se llama Paulina, está ambientada en León y en Madrid. En Madrid en concreto, en la ciudad lineal, sí, al final de la calle Quintana. Y en esa novela se mezclan dos ideas. Una historia casi policíaca de crimen, magníficamente bien llevada, la historia de Julián, que es un aprendiz, y la historia de Paula, que es una mujer que abandona a su marido y que tiene un amante. Y ni la relación con el amante ni la relación con el marido llenan su vida. En un viaje a Madrid, en el tren, en la lluvia de esa noche, recibe como ese deslumbramiento, ese reconocimiento de la condición de una mujer católica que ha descubierto a Dios. Pero esto está en el territorio de lo católico, de lo religioso, de ese descubrimiento de esa mística, ¿no? Que la novela funciona muy bien. Ya lo digo, a Gerard Brennan le fascinó. Y el mundo de Lili Álvarez sí que tenía un catolicismo exagerado. Es decir, no saludable. Pero la novela, sin embargo, sí que es una novela donde alguien descubre algo más profundo que la literatura, incluso que los hijos, que es ese descubrimiento de la condición, de la existencia de Dios, del Dios católico. Hay que leerla, y yo no estoy capacitado realmente para hablar de esto en serio, realmente, pero la novela está ahí. Hay muy poca literatura bien escrita sobre novelas católicas. Esta sería una de ellas, una novela excelente, porque toda la historia, toda la trama se enriquece con esa historia de Julián y su crimen. Esto sí que voy a contaros la novela, la historia de Julián, que es una historia paralela, pero que se mezcla perfectamente con la historia central y que enriquece la novela. La lees de un tirón. Uno cree que la salida a la novela va a ser, pues eso, volver con el amante o dejar al marido, pero se da cuenta de que los dos hombres merecen la pena, cada uno tiene su cualidad, y esa es la crisis que tiene ese personaje. Es una novela verdaderamente, a mí me fascina. No sé con qué quedarme, ¿no? Una vez que la leo, no sé, Carmen Laforet era una mujer muy prudente en todas sus decisiones. Ella no tomaba, no era, esto es lo que le criticó, lo ha dicho muy bien Asunción, los comunistas, o sea, Alberti, María Teresa León, en Italia, ella con ese grupo se entendió, pero con la ideología no. Y en cuanto a la segunda pregunta, el amor por Sender, nunca tuvo amor por Sender, pero Sender por ella todo. Le hubiera dado todo, le hubiera dejado todo.
hubiera vuelto a su país, a pesar de los pesares, si Carmen le hubiera levantado el dedo y le hubiera dicho, ven, vente a vivir conmigo, aunque ella hubiera, y si ella hubiera dicho, me voy, Sender le hubiera preparado todo para ella. Sender necesitaba ese amor que Carmen Laforet nunca quiso darle, entre otras cosas porque Carmen Laforet era más joven y no quería, eso lo cuenta en una carta dura, no quería cuidar a ancianos. Esa es la única carta que Sender rompió, enfadadísimo. Pero bueno, ¿de qué vas esto? ¿De qué va esta? Decirme a mí que yo soy un viejo. Pero luego se rectificó y le pidió perdón. ¿Alguna cosa más? Pues gracias por venir y no se pierdan el caso.